vamos a hablar de esta situación. Mientras el área central, Asunción principalmente, se debate por la inmensa cantidad de baches que tienen las avenidas principales a consecuencia de caños rotos, los móviles de SAP, que tendrían que ser utilizados para las cuadrillas de solución a este tipo de situaciones, estaban siendo utilizadas, una camioneta particularmente, estaba siendo utilizada para otros fines. Los funcionarios que estaban dentro de la camioneta utilizaban este vehículo para comprar droga. El área central del Paraguay constituye un conjunto de baches y caños rotos, los cuales se multiplican con cada lluvia o tormenta. Y esto se debe a que la SAP dice no tener suficientes recursos humanos y económicos para atender a la creciente cantidad de agujeros que diariamente se forman en el país. Lo llamativo es que, a pesar de esta escasez, funcionarios de esta entidad utilizan vehículos institucionales para comprar drogas. Está haciendo control rutinario esa zona y en eso se acerca una camioneta de color blanco, Frontier, polarizado, y entró en un lugar donde presumiblemente que se vende la estupefaciente, y en eso el personal patrulla va y al salir de ahí va para verificar la demora, y al tratar de demorar el ayudante del conductor tiró dos paquetitos que estaban en ese pedestal. Luis Cristian Re León afirmó que su acompañante, Alfredo Damián Bobadilla, con quien no había trabajado anteriormente, le solicitó ir hasta esta zona roja de Fernando de la Mora para realizar un trámite, donde adquirió el ilícito producto. No tenían motivo de estar en ese lugar, tenían orden de trabajo que tenían que hacer. Tenían orden de trabajo que tiene varios capitales interiores, tienen su orden de trabajo. Ellos no justificaban que estaban haciendo eso. Llama la atención además que esta camioneta, cuya pertenencia ya fue confirmada a la SAP, es polarizada, sin chapa y sin logos oficiales de la institución, por lo cual se presta a todo tipo de actividades ilícitas. Los detenidos ya fueron derivados a la Fiscalía de Fernando de la Mora, donde prestaron declaración.